Okay, good. Hi, my name is Pat, Hola, me llamo Pat. and I weigh and measure 3 meals Peso y off the mido 3 break, alimentos de la hoja without gris, exception, no sin matter what. excepción, I pase lo que promise my pase. sponsor. Se los comprometo a mi And madrina. I am now 35 Y years ahora of tengo doing this. 35 I años de started hacer esto. doing this Empecé a August hacer esto el 16 de of agosto 1987. de I wanted 1987. to tell you my story, Quiero contarles mi in the hopes historia, that it will con la encourage you esperanza and de help que you. los exhorte, les ayude I first a hacer lo wanted to mismo. start Quiero with empezar how I diciéndoles started cómo empecé a eating, comer. or how, I guess it's hard to know how you become a compulsive Creo que eater, es un poco but I difícil can at least give you some aprender idea of cómo te how I conviertes en un started. comedor compulsivo, pero yo les I voy a was decir born por lo in menos cómo empecé. 1950, Nací en 42 years 1950, old, tengo 72 and I años. was born in America, Nací in en the Estados South, Unidos, which was en el considered the sur, South at that time, in Virginia, en which Virginia, was segregated. que estaba They segregado. separated the blacks and the whites, Separaban la and gente they were in a separate place afroamericana de los in blancos Virginia at that time. en Virginia cuando And yo I say that cuando to yo era tell niña. you Y lo that digo para when my mom decirles had me, que mi mamá cuando me they tuvo, had limited health care había for those who were muy black, who limitados were a servicios minority. So médicos I para was the la fourth gente of de mi 5 color. children, Yo era but I was 4 de only the 5 second niños, one that was pero born in a solamente era la hospital. segunda que nació en un And at that hospital. time, they had what they would call a little colored ward. Y en And esa they really época didn't separaban take a the la babies gente till de they mi were raza kind of y no mothers permitían were, que los they bebés had to blancos come in for a while. estuvieran con They los que didn't se check the parecen a mí. babies. I say that because Les I had a digo, birth defect. porque yo I tenía had a un cleft defecto. palate. Nací A lot of times con you el see people have paladar, a cleft lip. con el I didn't have paladar, the lip, but I no had the tenía palate was pero still tenía open. el paladar And abierto. so it made it really hard because my parents Así didn't que fue even know sumamente that I difícil. had Mis the papás ni problem siquiera sabían que tenía ese until I problema, tried to start talking. hasta que empecé a When I tratar de started hablar. talking, Y cuando empecé a since hablar, I had no mechanism really to como no do it, tenía el mecanismo para poder it was articular la hard to palabra, understand. era muy difícil And para I que la say gente this me because entendiera. Y les I digo todo lived in a esto segregated porque yo section. vivía en la People were sección oppressed. segregada. La So gente they had estaba what muy you call a oprimida. pecking order, Tenían meaning that when people are oppressed, la gente estaba when they feel sometida bad, then they will find the weakest one to peck on or en to una sociedad en la abuse. que la gente So oprimida I grew buscaba a up alguien a quien oprimir todavía feeling más. Yo very estaba little, very less al than, final del not fondo. feeling like Siempre I me could do sentí menos anything. porque So siempre había it was alguien que very abusara de mí. easy for Era me sumamente fácil to para get mí into the overeating. que para mí irme a comer Overeating compulsivamente. Comer addiction compulsivamente, is esa one that adicción, you don't have to wait until you're older to para get into it. mí no necesitas You estar can muy go right grande into it porque and puedes find it entrar a la very adicción easily. And rápidamente I desde que did. eres un One of niño. the things that I found Una de las very cosas que easy was aprendí muy sugar, rápidamente and anything that was encontrar era toda el high azúcar, carbohydrates or whatever. And alimentos so I altos en ate it. carbohidratos y I dulces, needed it. así It que was a podía way comer y to comer y escape comer. Y era una manera de what I was escapar de doing. mi realidad. And so Así que I had no problem no tenía with ningún that problema con until eso I became a teenager, hasta que fui and adolescente. my metabolism Y entonces changed, mi metabolismo and I cambió started getting overweight. y empecé a And so engordar. I just then it became a problem for Así me que ahí empezó a ser un because problema para I mí, didn't like having two stigmas. I porque didn't no me like gustaba tener having dos people estigmas. bother me because of the way I talked. Uno, que no Definitely did podía not want hablar to como be yo fat. quería hablar. Y además, encima de eso, ser gorda. Nobody wanted to be fat. Everybody thought No that quería was estar cool. gorda. So I didn't want the two of those things on me. Así que no quería esos dos And estigmas so I encima de mí. started the dieting Así que thing empecé a hacer dietas, because I was getting overweight porque and I empezaba a started ganar peso dieting. y I empecé a remember hacer going up into dietas. the library Me and acuerdo ir a la finding biblioteca a little book on para encontrar how un to libro diet. en And cómo so I hacer started dietas. Y dieting así on que my empecé a hacer own and dietas yo losing the sola weight. y I've empecé a said this perder el before. peso. As I look back, even Y then, ahora que pienso y my veo para eating, my atrás, thinking about food, all of that was off.
because I comer, only wanted to diet comer y hacer dieta. Lo único, todo estaba completamente fuera de control, porque la única razón por la que yo quería hacer dietas es para seguir comiendo. Comer era siempre el final objetivo. Yo lo que quería era seguir comiendo compulsivamente. Era nada más algo para poder seguir con mi vida. Era un mecanismo para poder seguir. Going to commercial weight loss Cuando crecí un places. poco, empecé a ir a los grupos comerciales de baja de peso. Había Weight Watchers, como Cuida Kilos, y otras cosas que yo podía pagar para poder mantener mi pérdida de peso. Y eso fue lo que hice. Y durante todo mi embarazo y durante mi matrimonio, me acuerdo que cuando me casé, me dije a mí misma, nunca le voy a permitir a mi marido saber que sepa cómo he comido y nunca me pondré atracones encima de él. Y nunca lo hice, francamente, pero él podía verlo. Que era que yo adelgazaba, engordaba, 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 engordaba. Tenía muchísimas tallas en mi closet, porque nunca sabía qué me iba a quedar. Nunca sabía qué me iba a quedar. Y cuando la gente no me había visto durante algún tiempo, se sorprendían, porque decía, ay, Dios mío, ganaste peso. Ay, Dios mío, adelgazaste. Siempre era una sorpresa. Era muy difícil. Muy difícil mantener mi peso. Así que lo que pasó fue que me embaracé por primera vez. Esto fue en 1977. Me embaracé con mi primer bebé. Y cuando empecé, lo que empecé a hacer, I had to eventually get weighed in once a week. me pesaban una vez a la semana. Y yo nunca había tenido que confrontar mis atracones, porque cuando me estaba dando atracones, yo nunca le pedí, nunca permitía que nadie me pesara. Pero ahora que ya estaba embarazada, no podía escaparme, no podía evitar eso. Así que los médicos, no sé si no sabían ellos lo que sabían acerca de comer compulsivamente, pero ellos se rascaban la cabeza y decían, ¿qué? ¿Cómo es posible que ganes tanto peso de una semana para la otra? No sabían lo que yo estaba haciendo. Y cuando me iba a mi casa, así que comía todavía más. Me sentía mal acerca de lo que estaba haciendo, pero no sabía cómo parar. Así que lo que hice fue ir a comedores compulsivos, porque había escuchado acerca de eso, en una columna que se llamaba Dear Abby, como una doctora corazones. Le escribías cuando tenías algún problema o alguna pregunta, y ella hablaba acerca de comedores compulsivos. Así que allí fue a OA regular, y me acuerdo haber ido a esa reunión y sentirme escandalizada. No quería que me compararan a un alcohólico. Ellas decían, somos como alcohólicos para la comida. Yo decía, no, yo no voy a ir allí. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Así que me fui. Lo que es interesante es que el plan de comida que me dieron es el plan que me dieron, el que sigo ahora. En aquel entonces, lo que ahora conocemos como Gray Sheet, nada más tenían eso en esa época. Y me acuerdo que yo me sentía escandalizada también en eso, porque ellos decían que no podías comer entre comidas, y yo decía, ¿qué? Yo decía, pero ¿cómo crees? Si es la única manera en que puedo perder peso. Solamente tenía que tener acceso a mis alimentos libres y tenerlos en mi bolsa y estar mastique todo el santo día como un conejo.
Yo estaba delgada. La única razón de vivir era estar delgada, no de cualquier manera, pero estar delgada. Así que la única manera para adelgazar era estar masticando vegetales crudos todo el santo día. Yo dije, ¿qué? ¿No comer entre comidas? Inimaginable. Así que me fui, y cuando mi bebé tenía 9 meses, volví a engordar. Estaba en la comida, pero como loca. Me arrastré a comedores compulsivos y les dije, por favor, ayúdeme. Pero cuando regresé, ya no tenían ese plan. Decían, encuentra tú tu propio plan de alimentos. Y yo dije, bendito, qué bueno, eso es lo que yo necesito, elegir mi propio plan de alimentos. Entonces me fui, así que comía mis vegetales todo el santo día. Así que adelgazaba y engordaba, adelgazaba y engordaba. Así que en comedores compulsivos, algunas veces estaba abstinente, algunas veces no. Pero todo el mundo era igual. Yo no conocía a nadie en comedores compulsivos que tuviera lo que ahora nosotros tenemos más una abstinencia resbalosita. Pero no había nadie que tuviera abstinencia ininterrumpida. Así que me iba a la casa. Y entonces mi marido encontró un trabajo nuevo en Nueva York y nos fuimos a Nueva York. Y ahí encontré una reunión de comedores compulsivos y no encontré ninguna, pero solamente encontré las de Gray Sheet. Y yo dije, ay, he escuchado acerca de esos Gray Sheeteros, porque en comedores compulsivos nos decían, esos son los locos, están locos. Y la única reunión a la que podía ir en ese tiempo era esa. Así que me fui a las reuniones de Gray Sheet. Y era un viernes en la noche. Hacía calor en agosto. Y había una iglesia. Y la gente estaba en las ventanas. La ventana estaba tan apretada, había tantísima gente que estaba hasta parada. Y me subí las escaleras y entré a la habitación y dije, ay. Estaba súper apretado. Había muchísima gente. Y me senté en la reunión. Y se parecía en algo a comedores compulsivos. Pero empezaban diciendo, y no comemos, pase lo que pase, sin excepción. Y la gente decía, esto fue lo que hice, esto es lo que hice, y hasta afuera decían, y pase lo que pase, ¿no? Y yo me quedaba impresionada, hipnotizada. Yo decía, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes en abstinencia? Yo decía, ay, no lo puedo creer. ¿Quién ha escuchado de alguien que pueda vivir años y años sin volver a comer compulsivamente? Yo dije, no es posible, es imposible que alguien haga eso. Ninguna persona puede alcanzar abstinencia interrumpida, pero aquí sí, aquí la gente tenía abstinencia ininterrumpida. Me acuerdo de una mujer que vino y me llamó al lado y me dijo, ¿tienes madrina? Y yo le dije, no. Y dijo, ¿quieres que te madrine? Y yo no sabía nada acerca de eso. Y le dije, bueno, ok, eres mi madrina. Eso fue muy interesante. Porque no teníamos teléfono y no había teléfonos celulares. Así que al día siguiente me dijo que le llamara. Pero yo dije, por supuesto que ella va a entender que no tengo teléfono, así que no te puedo llamar. Pero tenía la hoja gris y sabía qué hacer. Y sabía que toda la gente estaba haciendo lo mismo, pesar y medir, etc. Tienen que tomar en cuenta que nunca había tenido abstinencia. Así que cuando finalmente la encontré el domingo
Y le dije, ya estoy abstinente. Me dijo, no, 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 no lo hacemos así. Tienes que tener una madrina, tienes que tener una madrina para estar abstinente. Así que estaba pensando en eso. Y también quiero decir algo acerca de amadrinar. Esta mujer era sumamente diferente, muy diferente de comedores compulsivos. Hablaba muy alto. Yo no era así. Ella era confrontativa. Yo no soy así. Ella exigía ciertas cosas. Yo no podía entender eso. Pero estaba muy agradecida por lo que tengo ahora. Quiero decir algo acerca del amadrinamiento. Yo le pido a Dios, a Jesús, usábamos la Biblia y le decimos en la Biblia, afilamos nuestra herramienta para que esa persona afile la otra. Antes de comedores compulsivos, yo no estaba obligada a tener una madrina. ¿La tenía o no la tenía? En Gray Sheeters no hay de otra. ¿Tienes madrina o no eres Gray Sheeter? O tienes madrina de Gray Sheet o no eres Gray Sheeter. Yo estaba tan desesperada que yo quería esto. Yo quería estar abstinente y me daba cuenta de que otras personas que estaban abstinentes, así que cualquier cosa que estaban haciendo los otros, yo lo quería hacer. Así que otra cosa es que yo nunca había sido posible es dejar de comer entre comidas. Entonces yo dije, bueno, si otras personas lo pueden hacer. Yo dije, si me voy a ir a comer, tengo que comer, pesar y medir a cualquier lugar. No, 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 no. Yo no voy a hacer eso. Pero dije, bueno, no voy a comer afuera. Simplemente no voy a comer afuera. Teníamos 3 hijos. Estábamos en una ciudad diferente. No voy a comer afuera. Y todavía tenía esa mentalidad de dieta. Iba a comer, iba a perder el peso, iba a comer Gray Sheeters Anónimos como una dieta y después iba a regresar a comer. Así que tenía una madrina. Mi madrina me enseñó ciertas cosas y me dijo, tienes que ir a reuniones. Y yo seguía yendo a las reuniones y una de las cosas que vi en las reuniones fue que la gente no tenía vergüenza de lo que tenían que hacer para poder seguir en sobriedad. Y eso es algo que yo no sabía hacer. Yo no sabía cómo no tener vergüenza de lo que tengo que hacer para estar en abstinencia. Pero otra gente sí sabía cómo vivir su vida sin vergüenza y me enseñaron cómo hacerlo. Y estoy sumamente agradecida por eso. Porque yo tenía mucho orgullo, tenía mucha soberbia. Otra cosa acerca del amadrinamiento, de la situación de amadrinar, es que una vez que tenía 90 días, no era opcional si iba a amadrinar o no. Es que no es opcional. Tienes 90 días. Es como si mi madrina me dijera, perdón, aquí estoy yo amadrinando todos los días. Te estoy amadrinando todos los días. ¿Y tú no vas a amadrinar a nadie? Y entonces yo le dije, bueno, es que yo no sé qué hacer. Les digo, mi madrina era directa, rajatabla. Ella me dijo, mira, tú tienes una madrina. Yo te digo qué hacer. Tú tienes que hacer exactamente lo que yo hago por ti, sin argumentos, simplemente hazlo. Así que estoy muy agradecida por eso, porque ella me sacó fuera de mi egoísmo, me sacó de pensar que todo era acerca de mí y no acerca de otra persona. Así que las cosas empezaron a ser, ya es eso, ya encontré. Ahora sí ya encontré el pináculo del sentido de la vida. Entonces iba a las reuniones
iba a lo que le llamaban, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Pero todo el mundo hacía los pasos juntos. Éramos un grupo, éramos una comunidad. Hacíamos todo juntos. En Nueva York había una comunidad muy grande en esa época. Y aprendí cómo ir a comer a restaurantes. Al mismo tiempo, recuerden que yo tenía 3 hijos. La otra cosa que aprendí cómo hacer es que me volví a embarazar. Aprendí a estar embarazada, a empezar y sin comer compulsivamente. Y eso fue como, ¡oh, wow! Así que antes, en todo el tiempo, yo ganaba 25 kilos por lo menos cuando estaba embarazada. Así que eso también fue nuevo para mí. Y yo dije, ay, ahora sí estoy aprendiendo, ya sé qué hacer, la vida es hermosa. Y no solamente eso. Cuando le metí el orden a mi comida, empecé a meter orden en toda mi vida. Me convertí en mejor maestra. Muchas cosas cayeron en orden cuando aprendí a meterle orden a mi comida. Así que eso fue lo que me sucedió. Quería decir eso. Llegué al punto en que las cosas eran tan buenas, la comida era muy buena, y algunas cosas que había que no estaban muy bien. Mi familia especialmente tenía niños. Ellos no eran great eaters. Y yo no les podía dar de pesar la comida. Mi familia no comía lo que yo comía. Así que yo cocinaba para ellos, pero no les podía ayudar con las herramientas que yo tenía y lo que yo estaba aprendiendo. Y eso me daba tristeza, porque yo sabía que debía haber algo más. Déjeme regresar un poquito. Toda mi vida yo estaba en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Crecí yendo a la iglesia. Estaba en la iglesia. Así que cuando me decían acerca de los pasos y decían lo que decían el higher power, el poder superior en esa época, yo decía, no veía nada malo. Yo decía, bueno, todo está bien. Y en mi iglesia nunca me confrontaron. Nunca confrontaron qué quiere decir mi fe, de qué se trata la fe. Y la gente que va durante los pasos, cuando eran el peso 2 y 3, yo no entendía la historia de los grupos de 12 pasos. Y entonces el doctor Bob, él usaba entonces el doctor Bob leía escritura bíblica con los ahijados, porque ni siquiera tenían los pasos. Entonces yo decía, yo me empezaba a sentir, ay, la vida se vuelve difícil otra vez. Estoy abstinente, estoy delgada, tengo amigos, puedo comer fuera, que puedo divertirme con ellos, pero hay algo que falta. Tenía un vacío adentro de mí. Y me acuerdo ir con la gente y decir, ¿qué tengo que hacer? Y me decían, pues trabaja los pasos. Yo decía, pues ya trabajé los pasos. Ya trabajo los pasos en los AWOLs. Ya me subí los pasos para arriba y para abajo. Ya me los sé los pasos. Tengo libros y libros de inventorios. Más reuniones. ¿De qué hablas? Si estoy en reunión y reunión y reunión. De todas maneras tenía un vacío. Y me dijeron, bueno, tienes que llorarle a tu poder superior. Tienes que llamar a tu poder superior y tienes que decirle, ayúdame, 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 porque no quiero volver a comer como la buena manera como yo comía. Ayúdame, porque yo sé que si vuelvo a comer, va a ser el final para mí. Así que había algo que no estaba muy bien todavía. Y yo sabía que Dios me amaba. Hoy sí sé cuánto me ama Dios.
Christian radio to me. It was a radio station. Porque me guió a un radio cristiano. Una estación que yo no sabía cómo encontrar, pero vino en mis estaciones y empecé a escuchar a la gente en esa estación de radio. Y dije, esta gente tienen una experiencia y un entendimiento de Dios que yo no tengo. Y cuando ellos oraban, yo decía, wow, yo no sabía. Y hablaban de cosas que estudian en la escritura bíblica. Y yo decía, wow, estaba hipnotizada. Es lo único que les puedo decir. Entonces, lo que pasó, así que escuché y aprendí. Aprendí la diferencia entre religión y una relación con Dios. Podemos tener religión, pero podemos perder una relación privada, un contacto con Dios. Podemos ir a la iglesia como yo lo hacía. Podemos ir, podemos hablar o cualquier cosa y no tener esa relación con Dios. Así que cuando escuché a eso en la estación cristiana, escuché un pastor que dijo, que hablaba acerca de ello, y hablaba acerca de nuestros pecados. Y yo no había hablado no había escuchado de eso, así que yo sabía más o menos de lo que es pecado, pero nunca encontraba, yo no veía mi propia vida y pensar cómo me estoy relacionando con Dios, cómo me estoy relacionando con Él. Y lo que dijo este pastor fue que Dios se preocupa tanto por ti, que vino y tomó la forma de un hombre, y por su sacrificio tú puedes tener libertad. Así que en ese momento encontré, espiritualmente estaba en ese momento de desesperación inicial cuando yo entré. Así que ese pastor estaba diciendo algo que yo necesitaba. Yo tenía el cuerpo delgado, tenía la comida limpia, tenía todos los amigos, tenía esto y lo otro y lo demás allá, pero algo me faltaba. Y él dijo, esto fue tenía 41 años en esa época, 4 años en Gray Sheeters, completamente abstinente, durante embarazos, limpiecita. Y me acuerdo que dijo él, tienes que derrotarte. Y entonces encontré el tercer paso. Y yo cuestionaba el tercer paso. Yo le decía a mi madrina, ¿por qué en el tercer paso dice entregar tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios? ¿Por qué voy a renunciar a mi vida? Lo único que tengo es un problema con la comida. ¿Por qué tengo que renunciar a la voluntad de mi vida? Y nadie me daba una explicación satisfactoria, pero ahora sí sé. Porque la gente que hizo esto, como el Dr. Bob y Bill, entonces, porque el Dr. Bob definitivamente era un cristiano vuelto a nacer y practicaba eso en su vida. Y entonces lo tradujo en otro tipo de lenguaje. Lo que escuché en ese pastor fue, tienes que completamente entregarlo, completamente renunciar y entregárselo a Dios. Eso fue en 1991. Algunas veces, ya sabes, como dice en el libro con esa experiencia espiritual, el despertar espiritual, el tipo de abstinencia, la experiencia espiritual de luz blanca, de destello blanco. No les miento, en 1991, en el otoño de 1991, yo tuve una experiencia espiritual súbita, porque las cosas todas se acomodaron en su lugar. Y yo dije, Pat,
No puedes hacer esto tú sola. Y tampoco puedes tú definir a Dios. Hello. No puedes definir a un Dios. ¿Cómo tú vas a definir a Dios? Y por supuesto, como no puedes definir eso, no puedes encontrar la solución a todos los problemas de tu vida. ¿Cómo vas a saber quién es Dios? Así que la gente a la que yo escuchaba creía, así como yo creo ahora, que ahora puedo aprender a estudiar a Dios de acuerdo a través de las escrituras, a través de los de las literaturas religiosas. Así que dije, me doy, ya no puedo hacer mi voluntad y completamente me rindo. Y sé que en ese momento, porque fui tan sincera, entonces Dios me escuchó. Y la Biblia me dice que fui imbuida con su espíritu. Es como una computadora que no tienes la información correcta. Entonces ahora sí ya tengo una computadora con toda la infraestructura. Yo no tenía la idea. No tenía idea de lo que me estaba perdiendo. Cuando regresé, estaba tan emocionada. Estaba yendo a las reuniones y decía, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Ya encontré a Dios. Y no, y entonces eso fue todo. Point, no, todavía no. Y nadie me decía nada. In the rooms. I could not, it was like, don't say that, No digas eso. Era tan inocente que me rompió el corazón, porque decía yo, ¿qué no ven? Les puedo decir ahora que la gente en Gracie dice, aún en mi casa, los niños, mis hijos adolescentes, dicen que pensaron que me había, en 1991 pensó que me había completamente transformado. Mi esposo me decía, ay, pero ¿qué te pasó? Porque nosotros habíamos crecido en la iglesia. Me decían, ay, pues ¿qué te pasa? ¿Qué estás tratando de hacer una súper cristiana? ¿O qué te pasó? Causó una división. Yo sabía que no iba a comer. No sabía lo que estaba haciendo realmente. Y la única manera que yo sabía era aprender más acerca de la fe que estaba creciendo en mí. Así que empecé a leer y la Biblia, como estaba leyendo el libro grande. Me acuerdo que estudiaba el libro grande y lo subrayaba, iba a estudios del libro grande y le hablaba a la gente. Pero me vaciaba. Y lo mismo hice con mi estudio bíblico. Y ahora lo creo. Creo en la palabra de Dios. Y creo que el Espíritu de Dios, porque me levantó y me erigió. Aquí está esta niña pequeña que había crecido con el paladar hendido en la segregación, incapaz de vivir la vida como todos los demás, aunque me repararon el paladar, pero todavía tenía esa vergüenza. Conocer a Dios corazón con corazón, ya no tengo vergüenza. Ya no tengo vergüenza. Cualquier cosa que sepa acerca de cristianismo, decir, pero ¿por qué voy a tener? Le llaman Viernes Santo o Viernes Bueno por la libertad que he encontrado en conocer a Dios. No les estoy mintiendo, ni les estoy. Conocerás la paz. Conocerás la paz. Y tenía la paz.
Y entonces me fui a la iglesia y también en la iglesia me detuvieron y me dijeron, bueno, ¿ya conoces a Dios? Si ya conoces a Dios, ¿para qué pesas y mides tu comida? Ya no tienes que ser tan legal en Great Cheaters Anonymous. Y yo dije, no. Mientras más estudié la escritura, más podía ver claramente que Dios no es un Dios del desorden. Dios es un Dios de paz. El orden va de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las cosas que dice la Biblia que vas a encontrar gozo, felicidad, gentileza. Sé que no debo tener ningún Dios antes del verdadero Dios. La comida era un ídolo para mí. Tenía una lujuria por la comida. Y fui de estar abstinente nada más y me fui a la comida. Con mi comida ahora sí honro a Dios, la peso y la mido. Y lo quiero honrar a través de mi comida porque me ama tanto. Yo sé que no hay nadie que me ama tanto como Dios. Y creo que no hay nadie que sepa tanto eso como alguien que entiende la abstinencia, porque a mí no tener abstinencia es estar borracho, es estar drogado. Cuando estoy sobria, ahora sí tengo la mente limpia. Es una manera muy diferente de entender la vida. Y mi abstinencia no es una batalla ya. No batallo con la comida porque elijo estar abstinente. Elijo pesar y comer mi vida. Elijo estar completamente limpia y comprometida con mi comida. Porque quiero honrar a Dios que me sacó del agujero y me llevó a un lugar muy firme. Estaba en mi soberbia, estaba diciendo, yo ya lo hice, ya estoy delgada. No estoy haciendo eso. Y tampoco voy a negar quién es Dios. Hay una historia en la Biblia en donde Abraham, que tiene un hijo de su esposa, y quería este hijo tanto que en un momento que buscó una mujer, a una mujer putativa, y dijo, ven tú para que tengas este bebé. Y dijo Dios, no, este no es el bueno. Sara es el que tiene que darte un bebé a ti. Y así fue. Y tuvo un bebé. Y amaba a ese bebé, lo amaba, lo adoraba. Adoraba a ese niño. Y cuando ese bebé fue grandecito, Dios le dijo, quiero que sacrifiques a ese niño, a Isaac. Y Abraham llevó a Isaac y estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dijo, nada más quería saber que tú entiendas que debes amar a Dios mucho más que a tu hijo. Y veo que lo haces. Lo veo. I had an Abraham experience, and that was my cancer that I got in 2014. Yo tenía más. En este momento me dio cáncer en 2014. Me diagnosticaron con
con cáncer del esófago, fase 3 o 4. Estaba en tratamiento. Estaba en el tercer nivel. Estaba en un hospital, en el mejor hospital de aquí. Me dieron en el mejor tratamiento. Y cuando salí de las semanas de quimioterapia, estaba en fase 4 terminal. Y yo sabía algo. I could not eat on that because I knew this. Regardless of what happened to me, God Independientemente de lo que sucedió, Dios estaba conmigo. Yo lo sé por la Biblia. Neither devils, angels, nor demons, present or future, nothing can separate me from him. Nada me puede separar de Dios. Así que yo sabía que algo estaba funcionando y Dios me iba a mostrar lo que iba a pasar. Así que yo seguía haciendo lo que tenía que hacer. Era muy difícil, pero mi cáncer estaba aquí, en la garganta. Y además me dolía mucho. Muy difícil para mí. Era muy difícil para mí comer tres alimentos al día sin excepción. Y gracias a Dios por mi madrina. Me acompañó todo el tiempo, ayudándome a no regresar a comer compulsivamente. Do what I need to do, chop up the food, whatever I had to do in order to do it. And it was the Lord who had y fue Dios el que tuvo compasión de mí. And I had something that I have written. I have several books that I have written, but escribí algo. En uno de ellos se llama el milagro increíble. This is a quote from a New Testament book called Titus. He saved us. Nos salvó no por el trabajo que nosotros hicimos por nuestro propio mérito, pero de acuerdo a su propia compasión. And this is what I wrote. At the time of this writing, I am approaching my second anniversary of being cancer-free from stage 4 esophageal Tengo cancer. 2 años completamente libre. Ahora tengo 8 años libre de cáncer. El hospital, ya ni siquiera tengo que ir al hospital. Nada más me hablan una vez al mes para decir, ¿todavía sigues aquí? By the grace of God, I'm here. The Lord is keeping me here because it is the Lord. Aquí sigo. This is no doubt an amazing demonstration. Esto es sin ninguna duda una demostración del favor de Dios en mi vida. That God has taught this incredible miracle. Over 30 years now, I came to a 31 años. knowledge of the Lord Jesus Christ. In the fall of 1991, I received forgiveness for my sins, and the Holy Spirit took residence in my heart. This is hands down the most remarkable. And when I tell people this, y cuando le digo a la gente esto, ellos creen que es el milagro más grande del mundo. Pero no. El milagro más grande de mi vida es el entendimiento de que Dios me hizo, que me ama. He brings every good gift into my life. Que me trae todos los regalos buenos de la vida. Mi abstinencia es un milagro muy bueno. Mi familia es un buen regalo. Mis amigos también son buenos regalos. Pero hay una diferencia entre los regalos y el regalador, el que otorga los regalos. Quiero tener una relación con el que da los regalos.
Y ahora, y así nunca jamás me tengo que preocupar para regresar a comportamientos que me pueden matar. Creo que nunca tengo por qué volver a comer compulsivamente, nunca jamás en mi vida, mientras esté muy cerca de Dios, mientras siga las direcciones que Dios me da. No toda la gente se libera de la manera de comer compulsivamente que me enseñó a mí, pero creo que una vez que ya me enseñó, es lo que tengo que hacer. Ya no hago ninguna excusa, ningún pretexto, no tengo ninguna vergüenza y le doy la gloria de cualquier cosa en mi vida. Y me llamo Pat, estoy abstinente y estoy agradecida y gracias a Dios. Y ya terminé. Pat started to say that in fall of 1991, she received forgiveness. Could you finish that, Pat? That's when you started getting a little fast. I said, I received forgiveness for my sins, and the Holy Spirit took residence in my heart at that time. This is hands down the most remarkable, amazing, Recibí perdón de todos mis pecados en el Espíritu Santo para poder tener resonancia en mi espíritu. Esto es lo más increíblemente y sorprendente, increíble situación que me ha pasado a cualquier humano.